Durante nuestro viaje a Tokio en abril de 2025, visitamos un famoso restaurante de carne de res Wagyu en el área de Shinjuku de Tokio. Este restaurante cuenta con un certificado oficial de carne de vacuno Wagyu. Nuestros 4 consumidores gastaron $900, es decir, unos 121.500 yuanes japoneses en esta comida. Por favor, mire mi vídeo de disfrutar de esta cocina tradicional japonesa y haga un comentario sobre nuestra comida. Primero permítanme presentarles la carne de Kobe, que es carne de Wagyu. Carne de Kobe. La carne de Kobe es carne de res Wagyu de la cepa Tajima de ganado negro japonés, criada en la prefectura de Higo de Japón, alrededor de la ciudad de Kobe, de acuerdo con las reglas establecidas por la Asociación de Promoción de Comercialización y Distribución de Carne de Kobe. La carne es un manjar, valorada por su sabor, ternura y textura grasa y bien veteada. La carne de res de Kobe se puede preparar como bistec, sukiyaki, shabu-shabu, sashimi y teppanyaki. Dentro de Japón, Kobe es uno de los 3 Sandai Wagyu, las 3 grandes carnes, junto con la carne de vacuno Matsusaka y la carne de res Mio carne de vacuno Yonezawa. La carne de Kobe también se llama Kbeniku, carne de Kobe, Kbei o Kbeushi, ganado de Kobe, en japonés. Historia. El ganado fue traído a Japón desde China alrededor del siglo II después de Cristo, en el periodo Yayoi. Hasta la época de la restauración Meiji en 1868, se utilizaban solo como animales de tiro, en la agricultura, la silvicultura, la minería y el transporte, y como fuente de fertilizantes. El consumo de leche era desconocido, y por razones culturales y religiosas, no se comía carne. Japón estuvo efectivamente aislado del resto del mundo desde 1635 hasta 1854, no hubo posibilidad de intromisión de genes extraños en la población bovina durante este tiempo. Entre 1868, el año de la restauración Meiji, y 1887, se importaron unas 2.600 cabezas de ganado extranjeras, entre ellas Braunbie, Sortón y Devon. Entre 1900 y 1910 aproximadamente, hubo un extenso cruzamiento de estos con ganado autóctono. A partir de 1919, las diversas poblaciones regionales heterogéneas que resultaron de este breve periodo de cruzamiento fueron registradas y seleccionadas como ganado japonés mejorado. Se caracterizaron 4 cepas distintas, basadas principalmente en el tipo de ganado foráneo que más había influido en los híbridos, y fueron reconocidas como razas en 1944. Estas eran las 4 razas de Wagyu: el negro japonés, el marrón japonés, el poul japonés y el sortón japonés. El Tajima es una cepa del negro japonés, la raza más poblada, alrededor del 90% de las 4 razas. El consumo de carne de vacuno se mantuvo bajo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La carne de Kobe creció en popularidad y extendió su alcance global en las décadas de 1980 y 1990. En 1983, se formó la Asociación de Promoción de Comercialización y Distribución de Carne de Vacuno de Kobe para definir y promover la marca registrada Kobe. Establece estándares para que los animales sean etiquetados como carne de Kobe. En 2009, el USDA prohibió la importación de toda la carne de vacuno japonesa para evitar que el brote de fiebre aftosa llegara a las costas estadounidenses. La prohibición se relajó en agosto de 2012. A partir de entonces, la carne de Kobe se importó a los Estados Unidos. Industria. Prefectura de Higo, donde se produce la auténtica carne de Kobe. La carne de Kobe en Japón es una marca registrada de la Asociación de Promoción de Comercialización y Distribución de Carne de Kobe. Debe cumplir todas las condiciones siguientes. Ganado Tajima nacido en la prefectura de Higo. Alimentación en granja en la prefectura de Higo. Vaquilla, hembra que no ha dado a luz, o buey, novillo o toro castrado. Procesado en mataderos de Kobe, Nishinomiya, Sanda, Kakogawa o Himeji en la prefectura de Higo. Relación de marmoleado, llamada BMS, de nivel 6 y superior. Puntuación de calidad de la carne de 4 o 5, grado de rendimiento A o B. La canal pesa 499,9 kilogramos o menos. El ganado se alimenta con forraje de grano y a veces se cepilla para fijar pieles. El punto de fusión de la carne de res de Kobe, ganado Tajima, es más bajo que la grasa de la carne de res común. La carne de vacuno de Kobe es cara, en parte porque solo unas 3.000 cabezas de ganado pueden calificar como Kobe por año. En Japón, todo el ganado, incluidos los aprobados como carne de Kobe, se puede rastrear a través de un número de 10 dígitos en cada paso de todo su ciclo de vida.
Fuera de Japón. La carne de Kobe no se exportó hasta 2012. Se exportó en enero de 2012 a Macao y luego a Hong Kong en julio de 2012. Desde entonces, también se han realizado exportaciones a Estados Unidos, Singapur, Suiza, Tailandia, Reino Unido y Canadá. En algunos países, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, se cría ganado Wagyu importado de Japón, ya sea de raza pura o cruzado con otras razas de carne de vacuno como el Aberdeen Angus. En algunos lugares, la carne de este ganado puede comercializarse con nombres como carne de res al estilo de Kobe, no es carne de Kobe y no cumple con los requisitos para la certificación del auténtico producto japonés. Debido a la falta de reconocimiento legal de la marca de carne de Kobe en los Estados Unidos, también es posible vender esta carne como carne de Kobe. La Asociación de Promoción de la Comercialización y Distribución de la Carne de Kobe planeaba publicar folletos sobre la carne de Kobe en idiomas extranjeros. La carne de res estadounidense estilo Kobe tiende a ser más oscura y de sabor más fuerte que el producto auténtico. Puede tener más atractivo para los paladares occidentales que no están familiarizados con el sabor suave y el alto contenido de grasa de la verdadera carne de res de Kobe. Los consumidores se hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué el Kobe Wagyu en Japón es tan caro? ¿En qué se diferencia de la carne de res normal? ¿Cuál es el precio habitual? 1. ¿Por qué el Kobe Wagyu es tan caro en Japón? El Kobe Wagyu japonés es caro por varias razones. Estrictos estándares de producción. La carne de Kobe proviene del ganado Tajima criado bajo estrictas regulaciones en la prefectura de Hyogo, Japón. Solo un pequeño porcentaje de la carne de res Wagyu califica como auténtica Kobe. Marmoleado. El marmoleado superior, grasa intramuscular, en la carne de vacuno de Kobe se logra a través de un proceso de alimentación lento y altamente controlado, que requiere mucho tiempo y recursos. Oferta limitada. La producción de carne de Kobe se limita a una raza, región y conjunto de estándares específicos, lo que resulta en una oferta escasa. Restricciones a la exportación. La carne de Kobe solía ser difícil de exportar, e incluso ahora, solo un número limitado de artículos pueden salir de Japón, lo que se suma a su exclusividad. Alta demanda. Su reputación de calidad y sabor superiores ha creado una gran demanda mundial, lo que ha hecho subir los precios. 2. ¿En qué se diferencia de la carne de res normal? El Kobe Wagyu difiere de la carne de res normal en varios aspectos. Marmoleado. La carne de Kobe tiene un nivel muy alto de marmoleado, lo que le da una textura mantecosa y un rico sabor. El marmoleado se mide utilizando el Beef Marbling Standard, BMS, y la carne de Kobe suele tener una puntuación entre 6 y 12, siendo 12 la más alta. Contenido de grasa. La grasa de la carne de Kobe se distribuye uniformemente, tiene un punto de fusión bajo y se derrite en la boca. Sabor y textura. Tiene un sabor delicado y rico en umami y una textura suave y aterciopelada que no tiene comparación con la mayoría de los otros tipos de carne de res. Proporción de grasa a carne. La carne de res de Kobe tiene una mayor proporción de grasa a carne en comparación con la carne de res normal, lo que contribuye a su riqueza y contenido calórico. Proceso de envejecimiento. Si bien no toda la carne de res de Kobe se envejece, algunas se envejecen en seco para mejorar aún más su sabor y ternura. 3. ¿Cuál es el precio habitual? El precio de la carne de Kobe varía según el corte, la calidad y la ubicación, pero suele ser muy cara. En Japón, la carne de res premium de Kobe se vende por 20.000 a 40.000 yenes, alrededor de 130 a 260 dólares, por kilogramo. En países como los Estados Unidos, donde solo se importa una pequeña cantidad de carne de res auténtica de Kobe, los precios pueden ser más altos, a menudo oscilando entre 200 dólares y 500 dólares por libra. La carne de res de menor calidad o mal etiquetada estilo Kobe, no auténtica Kobe, es más asequible, pero no coincide con la calidad del verdadero Wagyu de Kobe. La autenticidad es clave a la hora de comprar carne de Kobe, ya que muchos restaurantes y mercados venden imitaciones. The beef custard, wasabi. Wasabi.
the ginger. So, Soy sos. What okay, sauce? mix Choice. together. Choice. Mas.雨中火箭啊！그러니까 윤이 초등수만 안도쇼 그 이티티차 크드ご飯おかわりじゃない。お前。No. Fish.